este es el tercer juicio, porque se tiende a pensar de que ellos están libres y no es así. Entonces, por ejemplo, hasta el viernes pasado todavía se estaban presentando testigos por la parte de los querellantes. Y ahora, esta semana, el viernes 6, comienzan los alegatos en favor de la Machi. Y aquí es donde hay que tener ojo, ya que luego de esos alegatos, se supone que finaliza el juicio y luego viene la resolución final. Y todo esto va a pasar de aquí al 20 de abril. O sea, son cerca de 12 semanas que quedan de la resolución de este caso. Entonces es importante estar atento y hacer movilizaciones o diversas acciones a lo largo de todo el territorio. Por otro lado, también contar que se está llevando a cabo una campaña de apoyo a una demanda que decidió iniciar la Machi Francisca Linconado contra el Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y para esto se necesita el respaldo de diversas organizaciones no mapuche, ya sean sindicales, territoriales, ambientales o de mujeres, etcétera. Entonces, para esto, en el Facebook de la Machi Francisca Linconado se encuentra una carta tipo para que se pueda descargar y se pueda llenar. Entonces, esta carta a la vez se debe firmar, escanearla y enviarla a un correo que aparece ahí mismo. Porque hay que pensar que mientras más firmas y cartas presente la Machi, es como mejor para la demanda. Entonces, es eso, también más que nada, estar atento y seguir dando el apoyo con diversas acciones a nivel tanto en el sur como acá en Santiago. Entonces eso también. Feliz, recordarle a todos nuestros auditores que ya se realizó un juicio donde fueron declarados absueltos e inocentes todas las personas. Claro. Y ahora con la repetición de este juicio se intenta nuevamente judicializar todo lo que son las demandas del pueblo nación mapuche, y en este caso en particular con un gran desgaste para la ñaña Francisca Linconado. Sí, es por eso mismo que la Lamien Francisca Linconado decide iniciar una vez más esta demanda, porque ya antes en el 2014 también había comenzado una demanda, entonces por daño y perjuicio. Entonces, por eso Lamien tratar de descargar del Facebook de la Machi Francisca Linconado la carta de tipo que hay, poder llenarla tanto organizaciones como personas individuales. Eso Lamien. Feliz, y ahora bueno, en lo inmediato acá en Santiago va a haber una movilización el día de mañana, lunes 2 de abril, ¿cierto? Feliz, Lamien, sí. Para eso también este llamado para invitar y convocar a marchar mañana por la libertad de todos nuestros presos políticos mapuches que están siendo injustamente procesados y encarcelados. Entonces, también teniendo que exigir libertad con diversas acciones que han sido huelgas de hambre extensas y eso, la marcha también es por exigir dignidad y justicia, porque también hay que tener en cuenta que las papás que trabajan en las calles de Temuco de manera digna vendiendo sus productos también son fuertemente reprimidas, pues y eso no es nada más que un accionar racista. Entonces, es por eso también que mañana se invita a marchar a las 19 horas en Plaza Italia para exigir justicia y dignidad hacia nuestro pueblo nación mapuche. Feliz Lamien, toda la gente entonces que escuche este llamado, y también como este programa se retransmite durante la semana en otros lados, en otras partes de Gualmapo, también indicar que las movilizaciones son tanto en Santiago como en Temuco, y si otras ciudades se suman también van a haber convocatorias. Claro, y también durante la semana para realizar otro tipo de acciones, para estar atento a lo que va a suceder el viernes 6 también. Feliz bien. Bien, entonces movilizaciones y todo lo que es retomar la defensa a partir del 6 de abril en Temuco, ¿no es cierto? En Temuco, sí, feliz la mía. Ya, ¿algún antecedente más que quiera agregar la mía hoy día? No, la mía, eso ahí está el Lugún entregado. Ya, le agradecemos mucho. Para
para que los Lamier, los Wenumi, asistan a movilizarse, a marchar, a levantarse, para que vean que la Machi y nuestros presos no están solos, que hay harta gente levantándose. Feliz, le agradecemos mucho que esté haciendo este llamado telefónico, que es parte de todo un proceso que se tiene que dar entre distintas personas y en todos los territorios, así que harto Nehuen, ñaña, y bueno, a seguir comunicándonos. Feliz, Mien Mañún, Teucayal. Teucayal,